el Generative AI no únicamente es para nuestros clientes externos, sino también para nuestros clientes internos, para la mejora en la eficiencia del proceso, para las mejoras en cuanto a la respuesta, a la curva de aprendizaje que puede tener una nueva persona, eh, entre algunas otras cosas, ¿vale? El tema de los insights, tener información que nos dé data muchísimo más aterrizada y que nos dé más valor. Y al final del día, lo principal que es la creatividad, ¿no? El empezar a generar de repente estas situaciones o estos escenarios donde tenemos, no sé, estamos bloqueados o tenemos ya un tope en cuanto a nivel de conocimientos y de ideas, nosotros podemos utilizar la inteligencia artificial generativa para poder generar estos nuevos escenarios que nos ayuden a ver cosas que de pronto ni siquiera nosotros vemos, ¿vale? Entonces, ¿cómo esto lo podemos traducir a casos de uso? Básicamente, en este slide es donde vienen los principales casos de uso para cada uno de los pilares que les mencioné. En la mejora de la experiencia con los clientes, pues podemos utilizar chatbots, podemos utilizar asistentes virtuales, conectar contact centers con inteligencia artificial, la productividad del empleo, lo que les comentaba, una búsqueda conversacional, donde de repente, por ejemplo, eso me lo platicaba apenas un cliente, donde me decía: "Oye, pero yo, por ejemplo, el proceso de onboarding para uno de mis empleados es muy tardado". ¿Por qué? Porque tiene que aprender muchos procesos, tiene que aprender mucha terminología, y de repente eso puede llegar a ser frustrante en las llamadas o en el día a día de mi cliente. Entonces, con un chatbot o una búsqueda conversacional, yo le puedo decir: "Oye, por ejemplo, si estoy en una inmobiliaria, yo puedo preguntar: 'Oye, ¿cuál es el mínimo de metros cuadrados que necesitamos para poder presentar una propuesta?'", ¿no? Y te puede decir 190 metros cuadrados, también no olvides que tienes que solicitar, el avalúo, cosas de ese estilo, ¿vale? Entonces, para esos procesos internos, de pronto es muy eficiente también el poder generar este tipo de escenarios. También para la creatividad y creación de contenido, que esto puede ir muy enfocado a temas de marketing, ¿no? Si de repente yo necesito crear todos mis posts en mis redes sociales, generar una base de contenido para mis blogs, entre algunas otras cosas, con estos modelos podemos hacerlo muchísimo más rápido, eficiente y de mayor valor. Y al final, pues, la mejora en la operación del negocio, ¿no? El poder procesar una gran cantidad de documentos, ¿no? Eso, por ejemplo, yo les puedo platicar en experiencia propia. A mí me ayuda muchísimo porque de pronto yo tengo que realizar, documentos de 5 o 6 páginas de 3 días, de un día para otro, en una semana, y esto me puede ayudar mucho a poder generar esta base inicial y a partir de ahí ir desarrollando, ¿no? Así como también sacar resúmenes de mucha documentación, ¿no? O sea, si de repente yo necesito aprenderme un nuevo servicio que salió el día de ayer y un cliente me lo pide para mañana, yo a partir de este modelo, yo puedo procesar toda esta información y decirle: "Oye, dame un resumen de 3 líneas de toda esta información". Entonces, eso también eficientiza mucho los procesos internos que podemos llegar a tener. Ahora, en cuanto al ecosistema de GenAI a nivel de AWS, ¿cómo es? Si quieres, darle a la otra slide, Ever. Nada más es una, digamos, slide informativa de cuál fue el punto de inflexión de GenAI, que era un poco de lo que les platicaba. Pues empezamos con la masiva proliferación de los datos, que es cuando empezamos con los data warehouses, con las bases de datos relacionales. De ahí empezamos a la disponibilidad de cómputo escalable para realizar data lakes, para poder realizar modelos de machine learning un poquito genéricos. Y de ahí empezó la innovación en machine learning, que es cuando se empezaron a procesar todos estos nuevos algoritmos, y a partir de ahí fue un boom exponencial, ¿no? Ya de ahí empezó a salir la inteligencia artificial, ahora el Gen AI, entre algunas otras cosas, ¿vale? Entonces, esto ha sido gracias a esos impulsores clave que tienen abajo, que son la capacidad de cómputo, el crecimiento de los datos y la sofisticación de modelos. Entonces, con todo esto, ¿qué es lo que hemos estado haciendo las empresas? Pues desarrollar servicios para satisfacer cada una de las necesidades, ¿vale? Entonces, si quieres darle a la otra, Ever. Hoy en día, el ecosistema de GenAI, por lo menos en AWS, está dividido en tres. Y a esto me refiero, ¿qué es lo que tú puedes hacer de GenAI con nosotros en AWS?
Básicamente, tú puedes ser un proveedor, que este es el escenario, pues, menos común, porque básicamente es inventar la rueda desde cero. Es tú entrenar tu propio modelo con tu propia información, con tus propios datos, con tu propio algoritmo, etcétera, ¿no? Al final del día, sí recibimos el feedback de los clientes de: "Oye, si yo quiero crear todo desde cero, ¿cómo lo puedo hacer?". Entonces, AWS lo que hizo fue proveer infraestructura específica para poder generar estos modelos de Generative AI y que tú también los puedas desplegar, ¿no? Entonces, esa no fue una limitante. De ahí seguimos al siguiente nivel, que son los toners, donde básicamente tenemos un modelo preentrenado que nosotros vamos a utilizar para personalizar y afinar a la necesidad que nosotros queramos, ¿no? Un ejemplo, de repente yo puedo tener un modelo de generación de texto, pero yo quiero que ese texto que se genere sea en base a mi propia gramática, ¿no? O a mis propios acrónimos, a mi propio estilo de escritura. ¿No? Eso puede pasar de repente con, ¿qué les gusta? Con empresas de despachos de abogados, ¿no? Donde tienen que generar tal vez muchos documentos, pero necesitan cumplir con esta gramática en específico, ¿no? Entonces, eso también puede ayudar y puede afinar. Entonces, es básicamente aprovechar lo que ya tenemos hoy en día. Y finalmente tenemos los consumidores, que es básicamente un modelo que nosotros ya lo tenemos disponible y únicamente lo consumimos, ¿no? Como un generador de imágenes, un chatbot interno, etcétera. Entonces, si quieres darle la otra de ver, ¿dónde es donde los clientes entran más en común? En los primeros 2, que es el personalización y el toner. Entonces, ¿cómo podemos ver esto a nivel de time to market o cómo puede ser desplegado, hoy en día con nuestros clientes? Pues, básicamente, si queremos construir un modelo desde cero, pues, el time to market o el tiempo de despliegue en el mercado va a ser mayor, ¿no? Porque tenemos que crearlo desde cero, etcétera. Si tenemos un modelo preentrenado y únicamente lo que queremos es afinarlo, detallarlo, el tiempo de despliegue en producción va a ser menor, porque ya tenemos mucha parte del trabajo realizada. Y básicamente las apps consumidoras, pues es un tiempo inmediato, ¿no? Porque es únicamente disponibilizarlo y empezar a consumirlo. Entonces, como les comentaba, esos primeros 2 modelos son los más típicos, los que utilizan los clientes más, hoy en día y donde más le sacamos provecho. Entonces, ¿qué es lo que ofrecemos hoy en día como AWS? En AWS no únicamente estamos cerrados a un modelo en específico, tenemos nuestro propio modelo que se llama Amazon Bedrock, pero también tenemos modelos con terceros, como lo puede ser Cohere, Lighton, AI 21 Labs, y también de código abierto, ¿no? Stability AI, Alexa, Hugging Face, para que ustedes no digan, ¿sabes qué? AWS solo necesita desplegar sus propios modelos, ¿no? Nosotros tenemos esta amplia gama de que también más adelante la voy a mostrar, de modelos fundacionales. Y entonces, resumiendo lo que les había comentado del ecosistema de GenAI, ¿cómo se vería en servicios de AWS? Pues básicamente con estos que ven aquí, donde si queremos desplegar un modelo desde cero y crearlo nosotros, tenemos todos los servicios de infraestructura, ¿no? Tenemos procesadores Trainium, Inferentia, que nos ayudan a realizar todo este proceso. Si queremos utilizar un modelo fundacional preentrenado y ajustarlo a lo que nosotros necesitamos, tenemos Amazon Bedrock y SageMaker Jumpstart, donde básicamente esta va a ser la infraestructura donde va a vivir el modelo fundacional, pero nosotros no tenemos que preocuparnos por configuración de servidores, sistemas operativos, nada de este estilo. Nosotros únicamente desplegamos el modelo, si queremos lo nutrimos con nuestra propia información y lo desplegamos y disponibilizamos. Y si de repente decimos, ¿sabes qué? Yo únicamente necesito una aplicación de consumo directo, pues tenemos Amazon Q, ¿no? Que nos puede servir para distintas verticales. Amazon Q for Business, que básicamente es un chatbot interno donde le podemos realizar preguntas. Amazon Q Developer, que antes se llamaba Amazon Code Whisperer, que es básicamente generación de código para desarrolladores. Si de repente necesitamos generar una pieza de código y no sabemos cómo, utilizamos Amazon Q Developer, Amazon Q in QuickSight, que nos funciona para todo el tema de Business Intelligence y la generación de gráficos, y Amazon Q in Connect, que básicamente es nuestro servicio de data center integrado con esta inteligencia artificial.
Entonces, Amazon Bedrock básicamente lo que nos va a ayudar, y es uno de nuestros principales servicios de inteligencia artificial generativa, es el poder tener la facilidad de elegir qué modelo fundacional queremos utilizar, personalizar ese modelo, integrarlo, que es uno de los puntos más importantes y que más valor tiene en AWS, la integración que podemos tener con nuestros distintos servicios, ¿no? Si queremos conectarlo con nuestro lago de datos, con nuestra aplicación, con nuestro servicio web, etcétera, lo podemos hacer. Y al final lo más importante, que es el gobierno y seguridad, que aquí sí quisiera hacer mucho hincapié. AWS es el único proveedor de nube de inteligencia artificial generativa que no utiliza sus datos para poder entrenar sus modelos o los modelos de terceros, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Si yo de repente quiero desplegar un modelo para poder procesar la información crítica o información sensible de mis clientes o de mi propia empresa, ¿no? Estado de resultados, nombre, dirección, email. Todo ese modelo se va a entrenar y va a vivir dentro de tu propia nube. Esa información no va a salir ni va a servir para entrenar ese modelo al público, sino únicamente va a vivir en tu ambiente y nadie más la va a poder tocar. Entonces, con esto también podemos cumplir con ciertos requisitos de compliance, de cumplimiento, ¿no? Que de repente algunos auditores nos pueden llegar a solicitar. Entonces, eso es un valor muy agregado y algo que sí, em, pues impulsamos mucho en AWS, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el catálogo que tenemos en cuanto al lenguaje a modelos fundacionales? Perdón. Actualmente en Amazon Bedrock podemos desplegar cualquiera de estos modelos fundacionales que están viendo en pantalla, ¿no? Modelos como puede ser A121 Labs, nuestros propios modelos de Amazon, Anthropic, Cohere, modelos de Meta, de Mistral y Stability AI, donde, como les comentaba previamente, cada uno tiene su propósito, ¿no? O sea, si de repente yo quiero generar imágenes, pues no voy a escoger uno de AI 21 Labs, porque esto es únicamente para respuestas contextuales y resumen de la información. Yo ahí más bien me iría por uno de Amazon, que es para generación de imágenes, o algo un poquito más desarrollado, como lo puede ser Stability AI, ¿no? Entonces, dependiendo del caso de uso que vayamos queriendo, podemos seleccionar entre uno u otro, y el beneficio que también tenemos es que podemos seleccionar la versión que necesitemos. Es decir, a la mejor uno de Anthropic, que puede ser Cloud 3, me ayuda a generar textos de, no sé, 20,000 caracteres. Tal vez no van a ser tan profundos y tan detallados, pero me puede generar eso. Y tal vez puedo, para otro caso de uso, escoger Cloud 2, que a lo mejor me genera únicamente 10,000 caracteres, pero es lo más aterrizado y lo más humanizado para el texto que quiero generar, ¿vale? Entonces, es una de las principales ventajas que tenemos en cuanto a Generative AI y modelos fundacionales, que pueden elegir entre todas este catálogo de modelos. Otra de las ventajas es que si de repente decimos, oye, puede salir la pregunta, ¿no? Oye, Memo, ¿cuál es mejor entre este modelo y este modelo? Pues bueno, internamente tenemos una característica del servicio de Amazon Bedrock que nos ayuda a comparar los distintos modelos, ¿no? ¿Qué beneficio tiene el modelo A contra el modelo B? Esta es una respuesta más automática, más humanizada, el tiempo de respuesta es mejor, el costo es menor. Entonces, todos estos parámetros y características los podemos verificar ahí en Amazon Bedrock utilizando esta herramienta que nos ayuda a comparar entre uno y otro. Em, Ahora, algo que les comentaba y algo que también me gustaría que se llevaran de mensaje en cuanto a la inteligencia artificial generativa. GenAI es algo, una tecnología totalmente nueva que nos puede ayudar a resolver problemas, pero no es el principal objetivo o no es el principal servicio que nos va a resolver la vida. Al final del día, el Generative AI es como esa cereza del pastel que nosotros podemos o vamos a integrar con nuestras aplicaciones que tenemos actualmente, ¿vale? Yo no voy a poder resolver, por ejemplo, un problema de mis finanzas, de los datos de mis finanzas, si no tengo ese data warehouse, o si no tengo esa base de datos relacional, o si no tengo esa fuente de información, ¿vale? Entonces, lo que le diría es, de sus casos de uso, de sus proyectos que tienen actualmente,
vean qué tan viable es agregar el Generative AI, ¿no? Que al final ese es el principal objetivo, que de todas sus aplicaciones que tienen hoy en día, por ejemplo, en Lambdas, en Kubernetes, en contenedores, en un servidor de sus bases de datos, si quieres darle la siguiente de ver, le agreguemos esa pieza o ese valor agregado que puede ser el Generative AI, básicamente para que podamos alcanzar esta entrega rápida, características que proporcionen innovación a sus proyectos, ¿vale? Entonces, Generative AI, si bien es una herramienta muy fuerte, no es todo. Siempre se necesita algo que esté por detrás y eso generalmente se van a dar cuenta de eso a lo largo del tiempo y del despliegue con los proyectos. Buenísimo. Entonces, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien? Sí, vamos Sí, bien. súper. Ya me quedan poquitos slides. Entonces, estos son solo algunos patrones emergentes y algunos casos de uso que pueden visualizar. Eh, Básicamente, por ejemplo, un patrón es la generación aumentada por recuperación, donde yo hago una pregunta, ¿no? Por ejemplo, ahí, ¿cuál es la velocidad máxima del EQS? Yo esa información la voy a tomar de un documento que tiene todo el resumen de un EQS, ¿no? Por ejemplo, el Mercedes EQS es un vehículo eléctrico que salió en el año 2021 con 4 puertas, dimensiones de 5 metros, con una autonomía de tantos kilómetros, etcétera. Pero al final del día, de todo ese documento, yo lo único que quiero hacer es saber cuál es la velocidad máxima del EQS. Entonces, el Generative AI, ¿qué va a hacer? Va a tomar toda esa información del documento y te va a dar la respuesta, que es la que sale en color rosa. El EQS tiene una velocidad máxima de 200 kilómetros por hora. Entonces, así es básicamente como trabaja y es uno de los principales patrones que se utilizan en Generative AI para el resumen de documentos, para la generación de documentos, entre algunas otras cosas. Entonces, ¿cómo veríamos esto en una arquitectura de servicios de AWS? Lo veríamos de la siguiente manera. Por ejemplo, este es un ejemplo muy genérico de un chatbot que da generación por recuperación aumentada, donde básicamente tenemos un servicio que obtiene información de estos documentos y tenemos un front que es únicamente haz las preguntas y yo te doy la respuesta. Entonces, si quieres darle a la siguiente de ver, ¿cómo se vería eso en servicios de AWS? Básicamente de esta manera donde si ven del lado derecho tenemos al usuario que está haciendo las interacciones directamente con este chatbot, y eso es utilizando un servicio de Amazon Lex. Entonces, de nuevo, yo hago la pregunta, ¿cuál es la velocidad máxima del EQS? Entonces, esta información la recibe AWS y ¿qué es lo que va a hacer? Desde el servicio que tienen hasta la izquierda, que es el verde que dice Amazon S3, ahí se va a recopilar esa información del documento, se va a procesar utilizando ese servicio de en medio que se llama Amazon Kendra y la va a enviar directamente al lenguaje, al modelo de lenguaje largo, que ese es otro de los nombres que se le da al Generative AI, lo que pasa por detrás para poder realizar un estudio de toda esa información, recopilar lo que quiere el cliente, que es ese input que que solicitó, y le va a devolver la respuesta. Entonces, si se dan cuenta, esto es como si hiciéramos un doble clic de la slide que les presenté antes, que es el input, el lenguaje fundacional, el modelo fundacional y el output. Entonces, si se dan cuenta, esta es una arquitectura, la verdad, bastante sencilla a nivel de GenAI. Les traigo otra, que es la siguiente, que es básicamente para el resumen de documentos. Y esto es yo utilizando un documento, yo subo un documento y le solicito al front, oye, dame un resumen de este documento. Al final del día, para nosotros puede parecer bastante sencillo, es como, pues nada más subo el documento, que el Generative AI lo procese y me dé el resumen. ¿Qué es lo que pasa por detrás de realmente de esta del resumen del documento? Están toda esta cantidad de servicios, ¿vale? Donde si nosotros queremos hacer el resumen de 10,000 documentos en un segundo, lo podamos realizar.
¿vale? Entonces es por eso que tiene tantos servicios. Al final del día se repiten muchos servicios, pero cada uno tiene su propósito en específico. Entonces, esto es únicamente para darles una visual de que nos podemos ir a lo más sencillo posible y también nos podemos ir a lo más complejo si se llegara a dar el caso, ¿no? De repente no es el escenario ideal, pero si nosotros necesitamos de una conexión con distintos servicios, AWS tiene las capacidades tanto para realizar esa conexión a nivel de Generative AI como también del procesamiento interno de la aplicación, ¿vale? Entonces, creo que ya nada más queda un caso de uso, ¿Mm? que es la generación de documentos, que es lo mismo. Al final ahí, perdón, la traducción se me pasó ahí, es más bien generación de imágenes, que es yo a partir de un texto le digo, oye, genérame una imagen con un perro que esté utilizando un traje de Superman, ¿no? Entonces yo le meto ese input y por detrás me regresa una imagen con todas las características que le acabo de comentar, ¿no? Entonces, ¿cómo se vería esa arquitectura por detrás? Entonces, pues es, digamos, de una dificultad media, de un nivel medio, porque no se utilizan tantos servicios, pero lo principal es que se tiene esa resiliencia para poder desplegar toda esta información y que se pueda procesar una, dos, tres 10, 100,000 veces o N veces y no tengas algún problema en cuanto a tu desempeño, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos realizar o cómo podemos comenzar en este viaje del Generative AI? Pues bueno, ahí yo dejé aquí unos links de documentación, se los vamos a pasar más adelante, pero el principal mensaje aquí es no vean el Generative AI como algo imposible, es algo que es totalmente viable y que al final del día le va a traer mucho beneficio a sus proyectos, a todas sus aplicaciones, ¿vale? Bien. Entonces aquí, ¿cómo podemos empezar con este viaje hacia el Generative AI? Pues ahí sí le cederé la palabra aquí a Inves para que nos platiquen también un poquito de cómo podemos realizar estos procesos Ujú. de Generative AI, recargándonos mucho en ellos. Perfecto. Sí, justo, Memo, aprovecho nomás para hacer un pequeño ejercicio. No sé si por ahí alguien de aquí de los invitados ya tiene algún servicio de Amazon Web Services dado de alta que nos pueda ahí levantar la mano. ¿O todos están pensándosela? ¿Nadie? Sin miedo, sin miedo. Bueno, aquí el punto es que justo la siguiente ponencia de Asael Pérez, nuestro Senior Pre-Sales Engineer, es cómo todo lo que acabamos de escuchar, toda la parte técnica, todo lo que es infraestructura, los servicios, qué hace cada cosa y cómo funcionan tras bambalinas. Ahora sí, traducción a tal servicio implementado de esta forma ahorra tanto dinero. Tal servicio implementado de esta forma te optimiza tanto tiempo de tu operación. Ejemplo, gente que ya usa AWS por aquí, algo muy sencillo que hemos visto que es rápido de implementar y funciona bastante bien, más para los equipos de TI, es Q. Q porque es un un modelo de lenguaje natural en donde tú alimentas el modelo con tu infraestructura. ¿Cuántos de aquí no han tenido que entregar reportes del rendimiento de sus instancias, de sus bases de datos, de cuando ya es necesario crecer quizás la RAM de una máquina porque te llegó una alerta? Todo ese tipo de cosas, tú ya se lo puedes preguntar al modelo y va a buscar la información y te la va a aterrizar. Entonces, el análisis que en el pasado hacía una persona se está volviendo más práctico mediante un asistente con inteligencia artificial que es Q y que aplica para cualquier servicio de su consola de AWS, ¿no? Si ese es el caso de algunos de ustedes, los invitamos también por ahí al final de este webinar. Vamos a entregarles un link en donde, digo, para los asistentes van a tener una consultoría gratuita si la quieren aprovechar. Sabemos que el tema ahorita es Gen AI, pero posiblemente les surjan otras dudas a través de este webinar. Con toda la confianza ahí se los hacemos llegar.
Pero sin más, pues le cedo la palabra a nuestro Pre-Sales Engineer de Invest, Asael, que nos va a platicar un poquito ya del impacto real en negocios que tiene esta tecnología. Entonces, creo que por ahí ya pueden ver en su pantalla la presentación. Adelante, Asael. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por asistir. Quisiera comentarles, empezar toda esta plática diciéndoles que el Gen AI en los negocios realmente está revolucionando la manera en que operamos, en que tomamos decisiones. Y justamente estoy aquí, soy Asael Pérez, soy Cloud Consultant y también Pre-Sales Engineer. Pero más que eso, señores, soy diseñador, supervisor y también he sido el implementador de diferentes herramientas de inteligencia artificial generativa personalizadas para ciertos negocios que literalmente fueron de cero a giro. Y pues en esta sesión vamos a explorar el estado del arte del Gen AI en los negocios, con un enfoque especial basado en procesos, en cultura y en las personas. Bueno, pero sin más preámbulo, yo quiero comentarles algo. En la parte superior pueden ver que está un código QR. Ahí me pueden hacer preguntas o comentarios en tiempo real. Entonces es cuestión de entrar al sitio canva.live. Ponemos aquí el código que sale en la parte de arriba. Y con eso estamos perfectos para poder empezar. Entonces, en cualquier momento que tengan una pregunta, láncenla. Yo desde aquí la veo y con mucho gusto les contesto. Igual si no hay preguntas, no es ningún problema, señores. Les recuerdo que este tiempo es para ustedes y más que terminar todos los slides, me interesa que ustedes se queden totalmente cómodos con lo que vamos a platicar. Los 4 temas que traigo para ustedes el día de hoy es primero la visión global, cómo estamos parados, qué es lo que está haciendo el mundo, qué es lo que vamos a hacer, cuál es la visión general. Después vamos a pasarnos al punto de cómo aprovechar esto, qué estrategia podemos utilizar para no meternos el pie nosotros mismos. Tal vez, no sé si les suena el concepto de la gráfica de qué tan atención tiene cierta tecnología, después se vuelve complicado utilizarla, pero tiempo después, pues tenemos ya una línea más planita. El efecto se llama Dunning-Kruger, no sé si les suena por ahí, pero vamos a ver un poquito de eso. Como tercer punto, vamos a ver la parte de humanos para humanos. ¿Quiénes están afectados por esto? ¿Quiénes se benefician? Y sobre todo a nivel negocio, ¿dónde comienza el revenue? ¿Dónde empezamos a ganar? ¿Todo es revenue? Les preguntaría, tal vez hay algunas cosas que son ahorros, tal vez podemos sacarle provecho de otras maneras. Y pues al final cerraremos esta plática con 3 casos de uso de algunas aplicaciones que hemos desplegado, que están en vivo y que fueron de mucha ayuda para nuestros clientes. Entonces, pues comencemos con lo primero. Realmente esta frase que ven aquí es muy importante. Puede ser algo tan sencillo como decir, pues sabes que el mundo entero prácticamente está viendo que dentro de los próximos 3 a 5 años, las organizaciones tengan a la inteligencia artificial como una parte estratégica del negocio. Ahora, bien importante saber que este fue un estudio del 2023. Entonces, esto está cada vez más cerca, hay más gente sumándose a esto, y pues realmente hay mucho que platicar de ello. Primero que nada, sobre todo el consenso de industria, darnos cuenta que el 98% es un número interesante, y eso nos insta sobre todo a estar preparados. Realmente esta estadística nos entrega la importancia para nosotros como negocios de integrar los modelos fundacionales que ahorita nos estaban comentando dentro de las estrategias para poder estar enfrente de la curva, siempre estar por delante y evolucionar en estas tecnologías, claro está, y sobre todo evolucionar como negocios. Esto nos va a dar algo bien importante, que es la ventaja competitiva. Si nos apresuramos a adoptar estas tecnologías pronto, definitivamente que vamos a tener esa ventaja competitiva respecto a los negocios que no la hagan. Entonces, por ahí un ejecutivo
de cierta empresa me platicaba cuando yo le decía esto. Me decía, no, pero ¿sabes qué? Aunque fuéramos los primeros, en 2 meses va a salir mi competencia y ¿sabes qué? Va a tener algo 2 veces mejor porque ya van a haber mejores cosas. Así pasó con los romanos, así pasó con no sé quién más, etcétera, etcétera. Entonces, pues la respuesta a eso definitivamente es que, pues al final del día nunca se olvida quién es el primero, nunca nos olvidamos de los pioneros y siempre se quedan ahí como los padres, los primeros implementadores. Entonces, yo quiero instarlos a esto, justamente, a ganar esta ventaja competitiva y darle para adelante. Entonces, si nos damos cuenta, podemos dejar de verlo como simplemente dejarnos llevar por la ola y podemos empezar a verlo como una imperativa estratégica. Justamente darnos cuenta y reforzar entre nuestra organización que la inteligencia artificial, que las estrategias de inteligencia artificial ya no son un lujo, ahora son una necesidad. Sobre todo porque no necesitamos meses, no necesitamos millones para poder hacer implementaciones de este tipo, simplemente tocar este tipo de tecnologías. Con todo esto que tenemos, que vimos en la sesión pasada, que está literalmente al alcance de nuestras manos, a un tarjetazo de distancia, la verdad es que está impresionante. Y por último, antes de pasar a la siguiente filmina, pues tenemos que tener en cuenta la visión a largo término. Ustedes conocen la historia esta de los 3 hermanos de el hermano que siempre veía cortito y que pues sí, podía evitar las piedras, los hoyos sin ningún problema. Había otro hermano que podría ver, que tenía una muy buena visión, veía muy lejos y pues podía planear un poquito más. Al final del día, ambos, ninguno de los 3 hermanos termina llegando tanto porque el hermano en medio veía con un ojo de forma cercana y el otro al horizonte y pues terminó visco. Entonces, bien interesante de esto es saber que nuestra visión no debe de meterse con nuestra operación. Debemos de seguir operando, debemos ir integrando, debemos ir metiendo cultura, ahorita vamos a platicar de ello, pero siempre, siempre, siempre tener en cuenta la visión a largo término. ¿Ok? Pues bueno, prácticamente esta es la visión global que se está teniendo. A mí me gustaría que después de esta sesión pudieran investigar un poquito de esto que les pongo en la parte de abajo y van a ver que está bien interesante todo lo que tenemos de este lado. El siguiente punto es cómo empezar directamente a adoptar esto en nuestras organizaciones. Y bueno, la verdad es que hay diferentes formas. Como les decía al principio, ustedes pueden ir, está el tarjetazo de distancia, empezar, meterse el pie, y fracasar. La verdad es que aunque las tecnologías están ahí, hay un porcentaje de empresas que al tratar de integrar esto puedan terminar en un fracaso. Entonces, justamente hay implementadores que podemos ayudarles a entender los frameworks de adopción, a poder hacer mediciones, un assessment, una verificación del estado actual del negocio y poder saber en qué punto estamos. Pero prácticamente esto que ven aquí en la pantalla arranca con saber realmente, estoy seguro de que el GenAI es lo que pienso que el GenAI es. Muchas organizaciones tienen la idea de que es un motorcito que vas a meter en tu cuenta de AWS y mágicamente, ¡pum!, se va a conectar al CRM, se va a conectar a las aplicaciones, a tus otros recursos de nube y mágicamente tú le vas a poder pedir, no sé, genérame algo de Blue Origin y uy, se va a poner a trabajar y te va a decir dónde recogerlo. Definitivamente que no es así. Ya nos platicaba nuestro compañero Memo hace un rato cómo realmente está tras bambalinas esto, y eso es el primer punto de todo. Yo, como tomador de decisiones, como agente de cambio, estoy seguro de que lo que estoy tratando de implementar es, y una vez que estamos seguros, pues nos vamos a dar cuenta que podemos explotar capacidades, que estos modelos nos entregan información, que no es simplemente un superpoder que se instala y listo, sino que hay un proceso interesante que seguir para poder llegar a ello. El siguiente paso es, ahora sí, ¿sabes qué? Yo estoy seguro de lo que voy a implementar. Vamos a ver qué tan listo está el negocio. Vamos a hacer un descubrimiento
pero todavía es un descubrimiento ligeramente somero, con una visión muy, muy amplia. Y prácticamente todavía no llegues a tus empleados, todavía no llegues directamente a tus áreas, sino que hay que ver de qué manera los objetivos estratégicos de nuestro negocio pueden alinearse con los casos de uso de alto impacto donde el GenAI pueda o esté dando valor. Ahorita ya estamos en un tiempo donde hay aplicaciones que están arriba y podemos basarnos en el éxito de otras organizaciones para poder generar algo nuevo. Definitivamente. Ejemplos de esto puede ser, por ejemplo, el soporte al cliente automatizado, ya no tener a una persona o un grupo de personas atendiendo las llamadas que siempre llegan, las del top 10 de preguntas, sino que ahora podemos tener un ente que habla, que piensa, o que al menos parece que piensa, pero que resuelve problemas. Y si no los puede resolver, ahora sí, le pasa la llamada a alguien más. También puede ser, por ejemplo, el de mejorar las recomendaciones de producto o incluso afinar nuestras campañas de marketing, generar contenido creativo para el marketing y pues prácticamente eso. También es muy importante cuando estemos haciendo el overview del negocio, es ver cómo está nuestra cultura de administración de cambios. Ustedes saben que para cualquier cambio debe de haber un caos y después una estabilidad final. Y justamente necesitamos evaluar qué tan lista está la organización para estos cambios. Sobre todo porque esto requiere una cultura muy abierta a la innovación, abierta al cambio, y sobre todo necesitamos líderes que nos soporten a lo largo y ancho de toda la organización. Y algo bien importante es que tenemos que estar listos para invertir, no solamente en la tecnología, sino en invertir para poder entrenar a nuestros empleados. Sobre todo tenemos que asegurar que hay un plan para administrar este cambio. No podemos ir, perdón por lo que voy a decir, pero como el borras, no podemos ir directamente a lo loco, sino que tenemos que tener todo bien planeado y saber qué hacer en caso de que algo no salga como lo esperamos. Adicionalmente, y para el paso 3 está bien importante, porque ahora sí, podemos llegar al nivel que parecería ser el más bajo en la organización. ¿Están listos mis empleados? Y aquí es algo súper, súper, súper complejo. Hay que ver y hay que analizar quiénes pueden utilizar qué cosa, justamente información sacada del paso anterior, qué casos de uso podrían causar un alto impacto en el negocio, qué agentes especiales, quiénes van a ser mis champions, quiénes van a ser los líderes que me ayuden a promover esto. Y una vez que estamos seguros de que las personas están listas, el negocio está disponible y que sabemos perfectamente hacia dónde estamos llevando la organización, entonces sigue el paso 4. Y aquí es donde llegamos a algo bien, bien importante. Nos damos cuenta lo que les marco aquí abajo. Realmente todo el proceso que vemos de 8 pasos, la mitad es meramente de tener el mismo mindset. Es cultura, simplemente cultura, y siempre, siempre es lo más complicado. Si tenemos una base sólida para la adopción de esta nueva tecnología, definitivamente que solamente nos puede ir bien. Entonces, en esta parte nos encargamos de promover, de enseñar, de descubrir, y sobre todo, pues esta es una etapa de retroalimentación, por eso les pongo la flechita ahí, donde hay que estar duro y dale entre el paso 3 y el paso 4. Revisando si ya estamos listos, si hace falta agregar algo más, si hay que implementar algo más, si hay que enseñar algo más y listo. La recomendación, y la verdad es que el paso 5 que vemos aquí en la parte de abajo puede ser opcional y prácticamente es adoptar soluciones que estén listas fuera de la caja. Es decir, soluciones que tal vez no tenga que hacer de línea cero, que no tenga que programar, sino que simplemente la rento y listo. Un ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, la suite de Amazon Q, que está, por ejemplo, el Q Business, que literalmente es un asistente que nos puede ayudar a lo que necesitemos. Entonces, tenerlo ahí todo el tiempo para poder apoyarnos nos puede empezar a encarrilar a cómo funciona, ver dónde podemos mejorar
ver qué cosas no hacen tan bien y qué cosas hace de forma excelente la IA generativa. Entonces, otro ejemplo de esto para un nivel un poquito más interno a la organización podría ser QDeveloper, por ejemplo, donde los desarrolladores pueden obtener ayuda en el código que están escribiendo directamente de la inteligencia artificial basada en mucho conocimiento. ¿Se imaginan a un desarrollador junior codificando como si fuera el mejor senior del mundo, con toda la información pública de desarrollo, los mejores estándares? La verdad es que es un sueño para muchas organizaciones. Nosotros que nos dedicamos a las implementaciones, que una parte de nuestro negocio es dedicarnos a las implementaciones, la verdad es que para nosotros esto es un sueño. Y bueno, pues prácticamente esa es la primera ocasión en la que podemos tocar. Ahora sí, cuando somos un poco más maduros y entendemos cómo ha funcionado todo esto, podemos empezar a prepararnos para los embates que vienen. Nuestra meta es llegar al 8, que es prácticamente sacarle un beneficio. Pero para poder hacer eso de la mejor forma, probablemente es que necesitamos soluciones personalizadas, que es lo que les platicaba al principio. Y la verdad es que para ello, para el éxito de esto, depende mucho qué tan aptos estamos con los datos. Y la verdad es que aquí podríamos empezar a preguntar muchas cosas, de aquí se pueden disparar diferentes tipos de assessments, validaciones, pero el punto aquí es, si tengo los datos limpios, vamos a poner el ejemplo más sencillo del mundo, un data lake, un repositorio de archivos donde también tal vez hay datos tabulares. Si tengo esto claro y está súper bien y tengo una verdad única en el negocio, estamos súper listos para avanzar al siguiente paso. En caso de que no, pues tenemos que trabajar en nuestro paso 6 en justamente generar eso. Hacer procesos de extracción de datos, de su limpieza, dónde la vamos a resguardar, aplicar gobernanza a esos datos, quién los puede leer, aplicar seguridad a lo mismo. Y pues bueno, una vez que tenemos todo este conjunto de datos súper limpio, pues podemos empezar a construir estas soluciones. Ahora, yo se los pongo de esta manera, pero realmente ustedes pueden empezar con cosas más simples. ¿Sabes qué? No necesito que todos los datos de mi organización estén listos. Yo solamente necesito que este set de datos, mi dataset de trabajo esté listo. Entonces podemos evitar, tal vez, en un principio, hacer toda la migración prácticamente o la adopción de toda la organización y empezar por áreas. Eso sí se puede. Podemos hacer iteraciones una y otra vez para poder avanzar y poder ir entendiendo y ser más maduros en cuanto a este tipo de adopción. Ahora, aquí abajo les pongo una notita que dice que entre más limpios estén los datos, es más fácil explotarlos. Como les platicó mi compañero en la sesión anterior, estos modelos se basan en el contexto que les pasemos, la información que les pasemos, y en base a eso generan algo. Puede ser un texto, una imagen, un sonido, etcétera, etcétera. Lo importante aquí es que entre mejor le pasemos esos contextos, mejor nos va a responder. Y sobre todo, cuando llegamos a esta parte de las soluciones personalizadas, yo quiero comentarles algo bien importante y se los pongo aquí abajo. Es que el GenAI no es solamente una experiencia basada en chatbots. Lo van a poder ver ahorita en una de las siguientes filminas de los casos de éxito, pero debemos de sacarnos de la cabeza la idea de que esto solamente son chatbots. Podemos tener procesos, podemos tener programas que mejoran con la ayuda del GenAI y pues podemos hacer muchísimas cosas. Bueno, y claro está, el paso 8 se explica solo. El profit, el beneficio. Una vez que hicimos todo esto y si lo hicimos de la forma correcta, definitivamente que vamos a ver cómo podemos sacarle mucho provecho. No quiero profundizar más en este punto porque justamente en la siguiente filmina vamos a ver respecto a esto. Les recuerdo que en la parte de arriba pueden encontrar el QR para ir a la parte donde pueden hacerme preguntas en tiempo real o cualquier comentario que tengan respecto a la sesión. De igual manera, si quieren abrir su micrófono, no es problema, me pueden interrumpir en cualquier momento. Pero bueno, ahora hablemos de datos duros.
aquí me avisan si no se alcanza a ver, como quiera. A lo que tenemos que ponerle atención son a los puros colores y nos va a ir muy, muy bien, van a ver. Bueno, lo que estamos viendo aquí en pantalla, y déjenme quito la parte de arriba que les acabo de comentar para que sea un poquito más grande, es realmente un estudio que realizó la red ocupacional de Estados Unidos, y realmente nos entrega lo siguiente. Por diferentes giros de negocio podemos saber qué tan listos están o qué procesos, en qué porcentaje están listos para poder ser automatizados por GenAI, incluso saber de los procesos que no pueden ser automatizados, cuáles sí pueden ser aumentados o mejorados con el GenAI. Asimismo, podemos saber con mucho esfuerzo qué procesos pueden ser implementados o subidos a esta ola. Definitivamente que debemos verlo así. La parte morada que tenemos a la izquierda es prácticamente lo que podemos hacer en un tirón teórico. Claro está, ustedes saben, ya vimos que hay un montón de pasos anteriores, pero realmente es lo que podemos hacer de un tirón. Lo que vemos en verde es lo que puede ser, a lo mejor no automatizado completamente, pero que sí puede ser mejorado. Lo que vemos en rosa es lo que nos va a costar trabajo poder aumentar, mejorar, enriquecer o automatizar, pero que todavía es posible. Y lo que vemos en un color lila un poquito, casi, no, sí es lila, perdón, es que las pantallas me muestran dos colores diferentes, está súper raro. Pero bueno, prácticamente el último color nos dice cosas que no se deberían recomendar automatizar ni modificar. Ustedes saben que, por ejemplo, a lo mejor no podríamos dejarle a la inteligencia artificial generativa directamente y solita definir si un crédito es viable o definir algo de vida crítico, como por ejemplo el manejo de un avión. Definitivamente que no. Hay otras tareas, otros sistemas que lo pueden hacer de una mejor manera, pero prácticamente así lo vemos. Y si se dan cuenta, en estos cuatro principales giros, nos damos cuenta que podemos ir del 33% literalmente de las operaciones hasta el 57% y está súper, súper, súper canijo saber eso. Y sobre todo que son partes muy pequeñas en las que las organizaciones no pueden ser mejoradas. Entonces, nos damos cuenta que realmente, si no hemos notado qué procesos podríamos automatizar, probablemente nos falta un ojo más crítico. Ahora, estos datos nos ayudan a llegar a la conclusión de que 5 de 22 grupos ocupacionales pueden ser afectados en el 50%, y está bien canijo esto. Ahorita que ya vieron los colores y que ya los entienden bien, que lo interesante aquí es prácticamente, y es más, no hay que ponernos tan locos. Lo verde y lo morado es lo bueno. Bueno, van a ver en la siguiente filmina, ya esto un poquito más amplio entre diferentes sectores. Entonces pueden ver que realmente el trend está cerca del 50% o un poquito más abajo. Entonces, pues esto nos da una visión muy, muy optimista de las cosas que podemos hacer. Definitivamente que pueden encontrar aquí algunos elementos como, por ejemplo, los servicios de protección, que pues el 43% de la operación definitivamente que no se va a poder. Entre más físico sea el trabajo que se tenga que hacer, definitivamente que se va a empezar a alejar de esto. Pero igual tenemos que ponerle coco porque hay mucha administración en todos los giros. Y la administración, como vimos al principio, tiene mucha tela para cortar. Entonces, teniendo en cuenta esto, señores, me gustaría pasar al siguiente tema, que es prácticamente dónde está el beneficio. Está bien, entendemos que Amazon Q, entendemos que empezar, que los pasos y que las buenas bases está bien, pero realmente, ¿dónde está? Y la verdad es que notamos que estos 3 puntos son importantísimos. Primero que nada, el ahorro operativo, la eficientización
de los procesos es algo súper, súper importante. Sobre todo porque si una persona se pasaba, imagínense, 8 horas enviando correos, y ahora podemos tener algo que le apoye a hacer esos correos con las palabras clave, pues probablemente, y tal vez esto va a sonar súper mal, pero tal vez ahora puede mandar el doble de correos. ¿Qué es lo que debemos de hacer aquí? Ponerle mucho foco y ver cómo ese ahorro operativo lo podemos mejorar. Tal vez lo mejor no sería que mande, en vez de, no sé, 50 correos, que ahora mande 100. Tal vez lo que pudiéramos hacer ahora es que supervise los correos que se están generando, o simplemente hacer a este empleado pues crecer en sus capacidades. Definitivamente que podríamos aprovechar de mejor manera el tiempo ganado en otras cosas y nos vamos a dar cuenta que al final del mes estamos haciendo mucho más probablemente con lo mismo. Cuando estos servicios, y está bien interesante que lo sepan, porque no lo habíamos tocado hasta ahorita, estos servicios tienen una capacidad de poder funcionar en tanto los uses dependiendo de su modo de licenciamiento. Hay algunos que literalmente por casi letras te pueden ir cobrando, pero hay otros que, pues, ¿sabes qué? Págame una suscripción mensual y listo. Entonces, ahí podemos empezar a ver estas cosas. El segundo punto es que realmente los humanos estamos hechos de experiencias, señores. Y la verdad es que siempre tendemos a regresar a donde nos sentimos cómodos. Recordamos que somos entes sociales y si estás cómodo, por ejemplo, en mi caso, con el servicio de American Express, estos cuates te contestan en 1 minuto, te resuelven súper rápido, y aunque de repente sí te aplican esta de, ¿sabes qué? No, pues te comunico con esta área, pero son veloces, son amables, a mí me encantan y yo hasta quiero tener problemas para que me hablen bonito estos cuates. Definitivamente que así es este asunto. Si, por ejemplo, tenemos el agente de ventas o tenemos el chat que entrega información de los procesos o les entregamos la oportunidad de que se les atienda muy rápido, de forma oportuna, en prácticamente todo el día, las 24 horas del día, la verdad es que los clientes van a sentir ese apego con nosotros, van a poder hacer más compras y sobre todo van a sentir cierta lealtad a nosotros. Entonces, esto es un punto bien importante porque si se dan cuenta, mejoramos nuestros ingresos, pero también ahorramos en las operaciones. Y pues por último, la innovación y el desarrollo de nuevos productos. Se van a dar cuenta que entre más adoptemos GenAI, más personalización vamos a necesitar. Y justamente en esta personalización es donde se viene lo interesante. Cuando tal vez el modelo fundacional solito ya no nos es suficiente, ahora queremos pasarle información de nuestros documentos, que aprenda de la empresa, que se nutra de nuestras operaciones y que cada vez más estos agentes puedan ser de mejor ayuda para nosotros. Entonces, voy a pasar al siguiente tema, señores, y con estos 3 puntitos vamos a cerrar. Y prácticamente es los casos de éxito. Vamos a empezar con el más trillado de todos, el chat de toda la vida. Bueno, este chatbot se hizo para una empresa mexicana líder en la exploración marina, literalmente. Esos rigs que ustedes ven en el mar, que se tambalean de un lado a otro, prácticamente a eso se dedican. Entonces, ¿qué fue con ellos? Ellos tenían una problemática bien interesante. Imagínense lo complicado que es mantener los barcos bien servidos. Imagínense las personas que hay ahí adentro, saber que no va a tocar tierra tal vez en 1 año, tal vez en 6 meses. Entonces es algo súper, súper complejo tener que tener, por ejemplo, cuánto se vendió de pollo, cuánto tengo que comprar, etcétera, etcétera. Entonces hicieron varias conexiones a sus bases de datos relacionales, literalmente. También hicieron búsquedas, por ejemplo, en documentos que ellos tienen de normativa,
documentos de operaciones, de cómo funcionar. Y literalmente, con esto, pues, se vieron en la posibilidad, y aquí hay un ahorro bien importante, tanto de tiempo como de recursos. ¿Sabes qué? No fue necesario que el amigo experto en consultas de base de datos tuviera que venir desde no sé dónde para que nos dijera cuánto fue lo que se consumió de cierta proteína en cierto año, porque ahora se lo preguntamos con un lenguaje natural muy sencillo. El agente de inteligencia artificial se encargó de generar, pero generar tal vez consultas SQL, que se fueron volando hacia las bases de datos en tiempo real, que sacó la información, que la verificó, que la comparó contra documentos y entregó la información. Entonces, ahí es donde está el meollo de este asunto. Que al final del día sí fue algo trillado, pero fue innovador al poder conectarse a datos de ambos mundos, tanto los estructurados en las bases de datos como los no estructurados en fotografías, en literalmente documentos hechos a mano. O sea, estaba impresionante este proyecto. Vamos a platicar del segundo. Recuerden que pueden hacerme preguntas, igual que lo había ocultado, se los muestro. Bueno, el siguiente fue para una empresa del retail aquí en México. Ellos literalmente todos los días tú despiertas y hay uno o hay dos nuevos, dos nuevos locales. En la problemática de ellos, y justamente lo que nos decían es que no necesitaban un chatbot. Ellos estaban haciendo la búsqueda de información todavía de una forma más metida al proceso de lo que ya tenían, y justamente traían esta situación complicada. Tenemos años con una base de datos de miles de productos que son por temporalidad, de productos que son de innovación, de productos que voy a meter a ver qué pasa, si no funciona los quito. Y al final del día había tanto movimiento de productos, y la verdad es que es una empresa tan grande que se nos hace extraño pensar que no tenían las descripciones de esos productos. Entonces, habían varios proyectos en puerta para poder solventar esto, y pues habían algunos proyectos. No, pues vamos, ¿sabes qué? Vamos a contratar a un content manager para que él haga a mano todos los días 1000 productos y a ver cuándo termina. Sin embargo, nuestra propuesta fue, ¿sabes qué, señores? Tenemos esta tecnología ya en la puerta. Vamos a utilizar la nube de Amazon. Vamos a poder generar estos datos, y sin que tú te des cuenta, tal vez no fue un minuto como algunos de los casos que nos platicaban en la sesión pasada, pero a lo mejor sí fueron 3 horas. 3 horas que nos evitaron el gasto de un proyecto entero para poder mantener esta base de datos de productos actualizada. Y ahora no hay problema si se actualiza, si hay productos nuevos, si hay productos que se van, porque solamente es un pequeño diferencial que tenemos que solicitarle la herramienta que nos genere y listo. Ellos implementaron esto mediante un REST-API, sobre todo porque ya tenían muchos sistemas y a ellos les importaba explotar esto, no solo como aquel proceso que está corriendo solito, sino a demanda. ¿Sabes qué? Acá tengo otro proyecto al que necesita exactamente lo mismo, es de otra área, es de otra de mis unidades de negocio, y simplemente necesito invocar esto mismo y que me entregue el resultado. Entonces fue todo un éxito, funcionó perfectamente bien. Se evitaron varios proyectos que se tenían en mente todavía de una forma prácticamente manual para lograr esto, y la verdad es que nos fue muy bien. El último caso que tenemos aquí es el seguimiento a siniestros. Esto es otro chatbot. Sin embargo, aquí se fueron a un tema bien interesante, que prácticamente fue, ¿sabes qué? Yo no quiero la interfaz web, yo no quiero que me hables por Chime, yo no quiero que me mandes correos, quiero que sea el WhatsApp, porque toda mi base de clientes instalada utiliza WhatsApp. Desde los niños hasta mis clientes de la tercera edad me están mandando WhatsApps. Entonces, más bien tenían ellos el clásico menú del 1, 2, 3, el presiona 4 para esto, y la verdad es que estaba siendo complicado. Pues había personas
que no escribían bien, habían personas que no entendían qué significaba qué cosa, y entonces deciden implementar este proyecto donde toman toda la información que ya tenían en sus orígenes de datos en la nube de AWS, pero al mismo tiempo traen datos que ya habían maquilado en su mini site, on-premise totalmente. Entonces, literalmente juntan estos dos mundos, hacen una solución híbrida y se traen toda la información a la nube. Entonces, este agente es capaz de consultar en tiempo real el estado de los siniestros, puesto que esta es una aseguradora. Entonces, pasó el asunto, y estos son datos duros, de que habían personas con 3, 4, 5, hasta 7 días desde que hicieron la solicitud hasta que recibieron una respuesta. ¿Cuáles eran las preguntas? ¿En qué taller está mi auto? ¿Cuándo me lo entregan? ¿Cuál es mi número de póliza? ¿A dónde puedo comunicarme? ¿Se dan cuenta lo sencillo que es para un modelo fundacional poder resolver estas cosas? Y la verdad es que se llegó a un punto donde fue algo tan simple, pero tan poderoso, que el cliente inventó sus historias. Qué bueno que todavía no las ha metido por ahí al control de derechos de autor, pero pues se inventaron sus microhistorias. Agarraban datos de bases de datos, de documentos, etcétera, etcétera, y generaban una historia así bien bonita casi para niños. El día 16 de agosto del 2017, la persona tal tuvo un percance con su vehículo, pasó esto, los involucrados son esto, este es su número de teléfono, la aseguradora, bla, bla, bla. Toda esa historia, así como la escuchan, se la pasaban de contexto a la gente, con tal de quitarle o quitarse de encima que la gente tuviera que decidir solo, pues yo voy por los datos al on-premise, yo voy por... No, no, no. Todo se maquilaba en una microhistoria, era una historia muy chiquitita, pero redactada en ese modo, y la verdad es que se dieron cuenta que el margen de error de las respuestas bajó muchísimo, bajó muchísimo. Y pues prácticamente eso fue. Entonces, también ayudamos al equipo de desarrollo a poder integrar diferentes herramientas, y justamente es que pues estos amigos pudieron salir adelante. Ahora el tiempo de respuesta de ellos es de segundos, literalmente. Puedes preguntarle en qué taller está tu auto, con tu número de teléfono te identifican, pues te responden súper rápido. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Si es así, pueden abrir el micrófono. Y si no, pues les agradezco bastante su atención. Y pues muchas gracias. Pasen una excelente tarde y excelente noche. Por ahí en el chat yo les dejé un link. El motivo es que si les interesó algún tema de estos, incluso de la infraestructura en general de AWS, los invitamos a que canjeen esa consultoría gratuita de 30 minutos. Como les decía, cada negocio es un mundo y al final creo que lo tricky o donde está el valor es en nosotros hacer que la tecnología se adopte a sus negocios, no que ustedes se adopten a las tecnologías, ¿no? Al final, bien lo mencionó Asael, existen ya muchas formas en el cual ustedes pueden empezar a más o menos conocer sobre estas tecnologías, optar por no inventar el hilo negro, ir al mercado, consumir, empezar a consumir herramientas que ya están prehechas, que ya se pueden, adoptar muy fácilmente y poco a poco ir avanzando en el journey de la adopción de este tipo de modelos y de tecnologías, ¿no? Entonces, por ahí les dejamos el link, a todos los asistentes también lo van a recibir por correo, por si se les llega a perder o algo. Y nada, les agradecemos a todo su tiempo por estar por acá. Mira, por aquí una duda de Adán Domínguez, adelante. Muchas gracias. Sí, fíjense, yo pertenezco a una empresa que se llama Cengage. Este, y me estaba preguntando ahora que estaban comentando de la data que se tiene que tener como lista para poder implementar soluciones ahí de quizá como chatbot o otro tipo de IA. Me Sí. preguntaba yo como qué tipo de, digamos, preparación de datos se tiene que hacer, es decir, es revisión de base de datos, es
me lo quiero tratar como imaginar el proceso, justo porque estamos interesados en implementar alguna solución para el área financiera, que muy similar a los casos que ustedes comentaron, ¿no? El extraer información quizá de PDFs, ¿no? Y a partir de esto se vacía en una base de datos, quizá un Excel, que después puedas subir alguna IA para tener ciertas informaciones ya resumidas de los PDFs que estuviste digitalizando o haciendo que la IA lo lea y recolecte datos, ¿no? Entonces me estaba como preguntando qué tipo de preparación justo previa a se tiene que hacer y quizá los tiempos que pudiesen estar involucrados. Quizá hablamos de implementaciones largas de 6 meses, un año o mucho más, o muy cortas, ¿no? Breves de meses, quizá menos de 6. Sí, Ok, perfecto. 100% válida esa pregunta, Adam, porque digo, creo que depende demasiado de qué tanto tengan ustedes ya estructurada su data, ¿no? O sea, digamos que yéndonos a la raíz de todo esto, un dato que no está limpio, que no está listo para ser utilizado en análisis, puede ser incluso hasta peligroso, ¿no? Entonces nosotros casi siempre te vamos a hacer esa pregunta de, oye, ¿tienes ya un ETL, por ejemplo? Algo que transforme los datos, que los limpie un poquito, que los acomode diferente. Y hasta ese punto es donde ya los vamos a empezar a almacenar en orden. Podemos optar por un data warehouse, podemos optar por una base de datos si no son tantos datos. Y en esa, digamos, esa fuente de datos va a ser la que va a alimentar el modelo fundacional, ¿no? Entonces, esto es como muy a nivel, alto nivel, perdón, pero más o menos esos son los pasos, ¿no? O sea, tener primero datos limpios, después datos almacenados correctamente y posterior que ese flujo de datos esté alimentando al modelo con base a su caso de uso. Mencionabas finanzas. Finanzas, pues me imagino que van a ser un montón de números, un montón de estados de resultados, balances generales, flujos de efectivo. Y creo que aquí lo interesante y lo padre de todo esto es que al momento en el que ustedes toman la decisión de empezar a personalizar un modelo con su data, lo único que puede suceder es que se ponga mejor en el tiempo, porque ustedes van a estar alimentando el modelo con más datos, lo van a estar personalizando aún más. Y creo que muchos empresarios posiblemente tienen dos miedos y posiblemente ahí, Adam, tú me podrás decir si sí o si no. Y es uno, oye, le estoy dando información financiera de mi empresa a un modelo que yo no sé dónde, o sea, quizás esa información se le está quedando a AWS o se le está quedando a otra empresa, ¿no? Es primero evaluar, más bien no evaluar, pero dejar bien claro que no, que como Memo comentaba en su charla, se tiene una gobernanza bastante fuerte y es por eso que no recomendamos inventar el hilo negro, ¿no? O sea, porque nosotros, pues como simples mortales, vamos a querer tener la misma seguridad que Amazon Web Services, ¿no? Que es una empresa muchísimo más grande. Y punto número dos, o sea, toda la información que esté almacenada, ¿qué tan cierto va a ser el resultado que me dé? ¿Qué tan cierto va a ser lo que me diga? ¿Debería de desconfiar un poco? ¿No tanto? ¿Cómo hemos resuelto esto ya? Al menos los tomadores de decisiones van a necesitar comprobar o argumentar lo que ese chatbot o ese asistente les arroje. En este caso, nosotros optamos por presentarles todos los documentos desde donde extrajo esa información. Entonces, si se quiere hacer un double check, imaginemos que finanzas dice, ok, del año pasado, ¿cuál fue el mes en el que menos flujo de efectivo tuvimos? Ah, ok. Mayo 2023 por esto y esto. Excel 1, estado de resultados, perdón, Excel 1, flujo de efectivo, y todas sus variaciones que pudieran haber existido en el mes, y por ello el mensaje, ¿no? Y por último, Adam, la parte del tiempo. Eh, yo te puedo dar un rango, la verdad es que sí me gustaría que nos sentáramos a platicarlo a detalle, porque
Todo depende de en qué etapa esté Cengage. Datos limpios, datos ya almacenados, datos listos para entrenar un modelo, ¿no? Pero el rango sería de entre un mes hasta 6 meses, si nos tenemos que ir desde punto A hasta punto B o C. Pero aquí algo que también creo que es bueno compartirles a todos los que siguen aquí en la reunión es que las metodologías que nosotros utilizamos para trabajar son metodologías ágiles como Scrum, que posiblemente conozcan. Y el valor de esta metodología es, oye, si yo voy a estarte haciendo un proyecto que va a tardar 6 meses, ¿por qué debería de darte valor hasta dentro de los 6 meses? Cuando posiblemente si yo priorizo de acuerdo a lo que tú me digas, organizamos las épicas y los objetivos, yo desde el mes 3 ya te entrego una especie de MVP que va a resolver 1 o 2 puntos de los 5 que tiene que resolver al final. Al mes 4, 3. Al mes 5, 4. Y en el mes 6 de entrega, resuelve todos, ¿no? Entonces ya empieza a ser funcional desde antes de una entrega final, a diferencia de, pues, metodologías más tradicionales, ¿no? De manejo de proyectos y demás. No sé si con eso contesto la pregunta, Adam. Sí, sí, sí. De hecho, voy a aplicar para tener ahí una asesoría de los 30 minutos para poder platicar más a detalle, porque va a ser Súper. básicamente lo que vamos a aterrizar a Procure to Pay. Entonces, desde un principio, ¿no? Para manejar los pagos a los proveedores, pues recibe lo que son Claro. informaciones de ellos para darlos de alta en tus propios, ya sea ERP o donde sea que tengas Ujú. tu máster, ¿no? Y a partir de Sí, ahí, sí, pues sí. manejar todo un proceso ahí con las facturas, por eso mencionaba como PDFs, pero eso, pues Ujú, cualquier área de la empresa, pues está manejando proveedores. Entonces, una empresa grande, pues tienes claro. muchísimas facturas y muchísimas informaciones que tienes que extraer y a su vez, pues Ujú, subirlas, pues eso, ¿no? Tienes quizá un modelo para extracción de datos y todo eso y lo subes por cierto, al ARP, ¿no? Si quieres para poder mantener algún correcto. control. Pero, ¿qué tal se puede eficientizar ese proceso? Quizá con lecturas de PDF a través de inteligencia artificial y recolección de datos. Por ahí más o menos va mi Exacto. tirada. Entonces, si pudiéramos tener esa Sí. sesión, lo voy a estar ahí programando y ya poder platicar Ujú. un poquito más y aterrizar. Sí, 100%, Adam. Creo que tienes la visión correcta, o sea, te escucho ya bastante informado, entonces creo que va a ser una buena charla y pues por ahí el horario que más te convenga en el link, por ahí te esperamos y con todo gusto. No sé si por ahí alguien más de los que siguen en llamada se quedó con alguna pregunta, algo que quieran resolver de una vez o así como Adam, pues también los invitamos a que agenden sus reuniones y si quieren Buenas verlo tardes. más a detalle, con todo gusto. Ujú, Buenas tardes. Yo una adelante. pregunta. Nada más, mi empresa es más pequeña, somos 35, 40 personas. El volumen de Ok. personas, digo, lo digo desde la perspectiva de no sé si estas son soluciones muy orientadas a volúmenes de empresas muy grandes o si también puede ser viable para empresas más pequeñas. Sí, lo que mencionas, Andrés, es correcto. O sea, aquí el paradigma que queremos romper es que este tipo de tecnologías cuestan mucho dinero o este tipo de tecnologías toman mucho tiempo o necesitas tener X número de personas especialistas para manejarlas. La verdad es que no, o sea, ambas cosas son reales, tanto te puedes ir a un punto en donde casi casi tú rentas la herramienta y ya todo está diseñado para que tú la empieces a usar. Y te puedes ir a un punto todavía más profundo en donde sí, efectivamente tú puedes meterle mano y configurar y personalizar y tener a un especialista y todo, pero aquí creo que respondiendo a tu pregunta, esto es para todos y es personalizable para todos. Obviamente, la entrada de estas tecnologías para los negocios va a ser muy diferente, ¿no? Hay negocios que sí llegan con nosotros preguntándonos, oye, pues mis canales de venta, así fuertes, fuertes, son WhatsApp, Instagram, Facebook y párale de contar, ¿no? Y quizás la página web. Y no sabes cuánta gente tengo atendiendo mensajes todos los días de esto.
A diferencia de un chatbot tradicional, por ejemplo, que conocíamos, que funciona como con ramas de decisión y tú tienes que estar programando, si fulanito de tal pregunta esto, pásate a esto, si no, esto, y así funciona, ¿no? Antes. ¿Qué es lo padre de un chatbot, por ejemplo, ya potenciado con inteligencia artificial generativa? Que ya las respuestas que te va a dar van a ser, digamos, pensadas o extraídas de información de entrada tuya, de tu empresa, y que aparte tú vas a poder tener el poder de decir, quiero que mi chatbot hable de cierta forma, quiero que mi chatbot no se le vaya a ocurrir decir X cosa, ¿no? Tú conoces mejor que nosotros tu proceso de venta, tu ciclo comercial, qué tan rápido vendes, ¿no? Y este es un ejemplo de varios, pero digo, para concluir con mi respuesta, Andrés, no es solamente para empresas grandes. Te invito igual a que nos echemos una plática y podamos ver realmente si hay alguna entrada que ya puedan aprovechar, porque también eso es válido, ¿no? O sea, hay veces en donde nos topamos con que quizás inteligencia artificial no es el momento de incluirla y es válido, pero pues aquí la idea es que nosotros como partner te digamos, bueno, todavía no metas inteligencia artificial, pero haz esto para que sí te perfiles a utilizarla en algún momento y no te coman, ¿no? Entonces, no sé si con eso contesté, Andrés. Sí, muchas gracias. Por ella agendé con ustedes. Entonces, sí, nos echamos una platiquita la semana que entra. Súper, buenísimo. Muchas gracias. A ti. ¿Hay alguien más por ahí, quiere animarse con alguna pregunta? Sí, yo, buenas noches. Hola, buenas noches. Diego. Hola, ¿qué tal? Diego, sí, mi nombre es Diego, de la empresa Petropac de México. Em, ¿Mm? Al igual que Andrés, bueno, mi empresa no es tan grande, es hasta 100 empleados, digamos, en promedio, más Ok. es una empresa de oil and gas, más sector construcción, y pues la mayoría es personal de campo, ¿no? Ujú. Pero sí tenemos una gran carga documental en temas de procedimientos, especificaciones, temas de Ok. calidad, ¿no? No sé, de cara a a un proyecto, por ser un contratista, puedo presentar documentación de 1000, 2000 o 3000 páginas, ¿no? Como una enciclopedia. Y generar De toda acuerdo. esta información cuesta mucho en temas de esfuerzo y de tiempo. Al igual que Adam o similar, él hablaba de PDF, si yo tuviera información en Word, o sea, no manejo bases de datos ni manejo miles de interacciones con muchos usuarios, ¿no? Es más Ujú. clientes muy contados, pero un volumen muy alto de información que se maneja en Word y se Claro. convierte a PDF y se presenta. Si tuviera todo o sea, tengo todo este historial de Word, me servirían como base de datos, de referencia para decirle, oye, yo tengo ahora este proyecto, estas características, elabórame el plan de seguridad, elabórame el plan de calidad, etcétera, etcétera. Claro, es una buena pregunta, Diego, y ahí, antes de contestarte, te haría otra pregunta y es, hay dos escenarios, ¿no? Escenarios en donde estamos analizando un montón de documentos, pero de un formato estándar, y otro escenario en donde estamos analizando documentos de todo tipo, que hasta fotos y notas de voz y demás. Entonces, ¿son Words que son diferentes o ustedes siguen cierto formato en esos como, pues, manuales que ustedes, realizan? Sí, bueno, en general son estándar, ¿no? O sea, los procedimientos tienen su formato, los planes tienen su formato, las especificaciones tienen el ¿Mm? suyo y así, ¿no? No sé si en ese Ok, sentido uno clasificaría, ¿no? Y una base de datos sería solo procedimientos y le puedo decir ahora elabórame ujú, el procedimiento, ¿no? Y otro solo especificaciones y otro solo planes o dossiers de calidad, ¿no? Y adentro pues claro. hay texto y fotos o gráficas de cómo construir Ujú, algo. de acuerdo. Sí, mira, en esos casos, estos pues son datos no estructurados, ¿no? Creo que alguien abre su micrófono con música. A ver.
Ahí está. Bueno, te decía, Diego, cuando son muchos tipos de datos entre Words, PDFs y Exceles y demás, se opta por almacenarlos, ya sea en un bucket o en un data lake, se le llama, que es, pues bueno, una mezcla de todo. Y efectivamente de ahí se detona el análisis o la extracción de los datos que tú quieras extraer, ¿no? Eso ya sí es muy independiente, o sea, ya es como tu decisión de, miren, de todo ese documento, en lo que yo me tengo que fijar es o en toda la información, o te doy un ejemplo, ahorita que andamos en tiempos de elecciones, lo que se está implementando ya para este PREP 2024 es, oye, de toda esta boleta, a mí lo que me interesa es esto y esto y este QR, porque con eso yo lo meto a mi data lake y ya de ahí detono el análisis en automático. Ya no necesito gente que me esté haciendo esos análisis manualmente, ¿no? Entonces, mediante una foto, la inteligencia artificial llega, extrae esos datos, se los lleva, los guarda y luego los analiza y los presenta en una gráfica en tiempo real, ¿no? Entonces, más o menos, em, o sea, ese es como un ejemplo real que literal acaba de suceder y va a suceder ya el domingo, pero yo te diría, es totalmente viable y no es tan complicado. Yo te diría, imagínate un balde de esos para el trapeador o para limpiar, y tú le avientas ahí datos no estructurados, ¿no? Guardas, 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 guardas. Ya nosotros no tendríamos que entrenar más que al modelo para que extraiga la información que tú quieres. Pero el hecho de almacenar los words ahí, pues es tan sencillo como si tú subieras un documento adjunto a un correo y lo enviaras, ¿no? O sea, no tiene tanta ciencia. Creo que la ciencia de todo esto es entrenar el modelo para que haga lo que tú quieres, ¿no? No sé si ahí contesté, Diego. Sí, 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 de acuerdo. Muchas gracias. Yo intentando aquí entender cómo puedo aplicarlo a mi empresa. Era Sí. ver procesos. Y Muchas con gracias. confianza, Diego, por ahí si te quieres agendar también 30 minutos, estaría bueno para también ya invitar a nuestros técnicos, o sea, que te puedan dar un poco de el cómo o de, o sea, qué tiempos puedes esperar, incluso si llegamos a avanzar en eso, pues ya temas de costos y demás, para que pues se puedan quitar estas dudas. Y digo, al final, pues esto es sin compromiso, es 100% una iniciativa que se nos ocurrió para romper estos paradigmas y que pues eventualmente se esparza la voz, ¿no? Es tecnología que ahí está. Nosotros que la vivimos al día a día decimos, ¿cómo no todos están haciendo esto, no? Y pues sí nos Claro. sentimos con cierta responsabilidad. Pero gracias, Diego, ahí por la pregunta. Muchas gracias, Fanny, y a todos los expositores. Listos. Pues, estimados, les agradecemos a todos por su tiempo. Por lo pronto, vamos a dar finalización al webinar. Van a estar recibiendo ahí un correíto también con la liga y otros recursos como los que mostraba Memo para que si quieren en su espacio libre el fin de semana puedan indagar un poco más y ya cuando haya más dudas, con confianza, nos pueden buscar, ¿va? Que tengan una excelente noche todos.